bendiga a todos y cada uno de los hermanos en esta preciosa tarde. Es un placer para mí poderme dirigir a ustedes en esta hora con el único propósito de dejarles un consejo de la bendita palabra de Dios, ya que cada día necesitamos crecer, necesitamos avanzar en el conocimiento de Dios y a través de la palabra podemos alimentar nuestro espíritu y poder cada día llegar a la presencia de Dios conforme Dios lo anhela, ya que el anhelo de Dios es siempre podernos usar conforme a su palabra y a su voluntad. Así que, amados hermanos, me gozo poderles saludar por este medio y saber que Dios me permita poderles transmitir un mensaje de bendición para cada una de sus vidas. Aleluya, ya que el anhelo de Dios es que crezcamos. Esta tarde les voy a hablar sobre el tema, el fruto del Espíritu. Esto se produce en los hijos de Dios cuando le permite al Espíritu que los dirija. El fruto del Espíritu, esto se produce en los hijos de Dios cuando le permite al Espíritu que nos dirija. Muchas veces el Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas, quiere enseñarnos, quiere corregirnos, quiere capacitarnos, quiere llenarnos, pero Él necesita tu disponibilidad y mi disponibilidad. Él necesita que nosotros aprendamos a vivir conforme Él nos lo ordena, a través de su palabra. He aquí que por eso necesitamos conocimiento de la Biblia. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 al verso 14. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amados hermanos, amigos y todas las personas que me pueden oír o ver a través de este medio, dice la bendita palabra de Dios aquí, en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo es eso? Lamentablemente, cuando nosotros no teníamos el conocimiento de la Biblia, no habíamos tenido el privilegio de saber quién era Dios, porque teníamos un conocimiento muy efímero de lo que era Dios. Y realmente por eso muchos de nosotros lo cargábamos en la billetera o lo teníamos en una vitela en la casa. Pero es importante cuando llegamos al conocimiento de la Biblia, porque a través de la Biblia nos hemos enterado que Dios está vivo, que Dios tiene oídos y oye, que Dios ve, que Dios responde, que Dios está dispuesto a bendecir su vida y mi vida. Por eso, amados hermanos, encontramos, aleluya, que Dios envió a su Hijo a nacer de la Virgen y a morir en la cruz del Calvario y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí ve? Pero eso no lo sabíamos, teníamos una simple noción de eso. No teníamos un conocimiento pleno de esa verdad. Pero cuando llegamos a escudriñar la Biblia o a oír el mensaje de la Biblia, como dice San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mire que nosotros pensábamos que solamente uno vivía un tiempo en la tierra y moría y se acababa. Por eso muchos aún todavía dicen, yo quisiera morirme para irme a descansar, porque no tienen conocimiento de la Biblia. Se piensa que uno muere aquí y se acabó. Pero cuando usted viene a la Biblia, usted sabe que el ser humano está formado por el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Se ve, amados hermanos, amados amigos? Nosotros estamos formados por el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Y qué pasa? Lo que muere el día que Dios nos va a llamar a su presencia es el cuerpo. El espíritu y el alma son eternos y van a ir al lugar que usted y yo hemos elegido mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, ¿cuándo usted y yo podemos elegir al Señor para que nos limpie, para que nos transforme, para que nos cambie, para que nos haga templo del Espíritu Santo? Cuando usted y yo escuchamos la palabra, escudriñamos la palabra. Recuerde que la salvación no está en una religión. Recuerde que la salvación no la dan los seres humanos. Recuerde que la salvación no viene de ninguna denominación. La salvación viene del reino de los cielos. Por eso, como dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que dijo Jesús. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, arrepentíos y crean en el evangelio. ¿Cuándo yo puedo creer en el evangelio? Cuando yo empiezo a oír la palabra, cuando yo empiezo a escudriñar la palabra. Por eso el mandamiento de San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mire lo que dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Qué maravilloso verso! Es la Biblia la que me da la vida eterna, es la palabra, es Cristo. Recuerde que la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Y Cristo vino a entregar su vida en la cruz de Calvario y a derramar su sangre para el perdón de los pecados de todo el que cree. Para poderle hacer la casa del Espíritu Santo a todo aquel que cree. Por eso dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Por eso dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es ahí donde usted y yo le abrimos la puerta para que el Espíritu de Dios venga y vive en nosotros y nos enseñe. Es ahí que es cuando usted y yo recibimos el privilegio de ser la casa del Espíritu Santo, que nos va a guiar y va a cambiar nuestra vida, aleluya, no nuestra religión, nuestra vida. Recuerde que Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Eso dice Santiago 1:26. El 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mancha. Pero muchas veces nosotros no teníamos ese conocimiento, porque no habíamos escudriñado la Biblia, porque no habíamos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque no éramos la casa del Espíritu Santo. ¿Cuándo nos convertimos en la casa del Espíritu Santo? Cuando dejamos de vivir en la carne, cuando dejamos de vivir según la religión, cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso usted vuelve y lee en Romanos 8:5 y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos somos del Espíritu? Cuando usted y yo renunciamos al pecado, cuando usted y yo renunciamos a la religión, cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo,
Cuando usted y yo decidimos pertenecer al reino de los cielos. Cuando usted y yo nos arrepentimos y le dijimos, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, ya de mi vida la persona que tú quieres que yo sea. Desde ese momento Dios te dio el privilegio y me dio el privilegio de que mi vida empiece a moverse, no en la carne, sino en el espíritu. Y ahí que desde ese momento podemos decir, como dijo Pablo en el libro de Gálatas 2:20. Pablo dijo, ya, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Porque Pablo había entendido que si él le había entregado la vida al Señor, ahora era templo del Espíritu Santo, ahora era un miembro del reino de los cielos, y como hijo del reino de los cielos tenía que someterse a las reglas del reino. Por eso es que la Biblia dice en primera de Juan 2:6, si alguno dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo, porque es que Cristo anduvo en santidad, y si yo estoy en Cristo he renunciado al yo personal, estoy crucificado con Cristo. Escuche bien esto, hermano y hermana, amigo que me puede escuchar y ver. Con Cristo estoy crucificado. Es lo importante. ¿Por qué? Porque estoy muriendo a las obras de la carne. Ahora ya no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Y si yo vivo según el Espíritu, estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. ¿Cómo es eso que ya no vivo yo? No, porque ahora estoy sumiso a las reglas del reino de los cielos. Por eso en 2 de Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Pero ¿cuándo nosotros nos convertimos en embajadores del reino de los cielos? Cuando decidimos seguir a Cristo. Cuando decidimos que nuestro cuerpo se convirtiera en un templo del Espíritu Santo. Cuando decidimos morir a la carne y vivir en el Espíritu. Desde ese momento usted y yo, aleluya, somos embajadores del reino de los cielos, y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué lo vivo en la fe del Hijo de Dios? ¿Cuándo puedo vivir en la fe del Hijo de Dios? Cuando yo escudriño la Biblia, cuando yo escucho la palabra, cuando yo me someto a esas reglas, cuando yo aprendo a vivir según esa palabra, cuando yo aprendo a vivir según esa palabra, entonces tengo el privilegio, amados hermanos, amigos, de poder pertenecer al reino de los cielos, de poder ser la casa del Espíritu Santo, de poder ser guiado por el Espíritu Santo, y ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Por eso vuelvo y le leo aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué más dice el verso 6? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cómo es eso que el ocuparse de la carne es muerte? Sí, porque si usted se ocupa de la carne, está ocupado de las cosas terrenales, de cómo agradar a X o Y, de cómo agradarse a sí mismo, no de cómo agradar a Dios. Cuando usted muere a las cosas de la carne, usted está tratando de agradarle a Dios. Eso, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted está enamorado o enamorada, a veces le he dicho y lo repito esta tarde, no hallamos qué perfume echarnos, no hallamos qué ropa colocarnos, no hallamos qué luz usar, porque estamos enamorados de X y queremos presentarnos de la mejor manera. He ahí, como lo he dicho y lo voy a decir para que usted se ría, cuando no había para el desodorante, buscamos así fuera un limón y lo partíamos para podernos no oler de pronto a violín, como decíamos o se dice en el mundo secular. Así fuera limón, pero nos echamos algo para poder oler en cuando fuera limón, ¿verdad? Pues cuando nosotros vivimos según la carne morimos. ¿Por qué? Porque vivimos según nuestros propios anhelos, no conforme el anhelo de Dios.
La voluntad de Dios no es que yo viva en la carne ni que usted vive en la carne, porque estamos muriendo, porque estamos haciendo lo que se llama pecado, porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a Dios ni tampoco pueden. ¿Cuándo yo puedo someterme a Dios? Cuando le doy el privilegio al Espíritu Santo de Dios que me guíe. Cuando le doy el privilegio al Espíritu Santo de Dios que me corrija, cuando le doy el privilegio al Espíritu Santo que me enseñe, cuando le doy el privilegio al Espíritu Santo que Él sea mi maestro, cuando le doy el privilegio al Espíritu de Dios que Él me lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él va a estar ahí para ayudarme. Por eso es que el verso 14 que leía a la final dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Aquellos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Vuelvo y les leo el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque es que eso fue lo que Dios vino a darnos. Vida y paz. Porque ese es el ocuparme del Espíritu. Cuando yo me ocupo del Espíritu, que es lo que dice la Biblia, cada día mi vida será transformada, mi vida será cambiada. No de religión, hermanos. Vuelvo y les repito eso. No de religión. La religión no salva a nadie. Quien nos salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando usted y yo decidimos aceptarlo, cuando usted y yo decidimos convertirnos en la casa del Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios tomó el control de nuestra vida y nos ayuda para ser las personas que Dios anhela que seamos. Entonces ya no vivimos según la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo lindo. El ocuparme del Espíritu es vida y paz. Bendito sea Dios, le damos gracias a Dios por este lindo aguacero que empieza a caer. Bendito sea el Señor. Eso es vida, eso es bendición. Entonces, amados hermanos, el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué vida y paz? Porque el Espíritu, la palabra es la que nos enseña. La palabra es la que nos guía. La palabra es la que nos enseña. La palabra es la que nos capacita para poder seguir adelante, es la que nos forma, es la que nos rige, es la que nos endereza nuestros pasos. Pero si no hay conocimiento de la palabra, lamentablemente vamos a andar conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y Dios te llamó a usted y a mí para que vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque vuelvo y les repito, el ocuparse de la carne es muerte. Vamos al verso, el verso 6 dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Qué lindo eso. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. O sea que si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y me ocupo en las cosas del Espíritu, que es la palabra de Dios, que son las reglas de Dios, hay vida. Y al mismo tiempo hay paz, porque tengo al Dios que hizo los cielos y la tierra, porque tengo al Salvador del mundo, porque tengo al que me da la vida y la salud, porque tengo al que me da el vestido y el calzado, porque tengo al que me permite moverme sobre la tierra, el que me da el día y la noche, el que permite que mi corazón palpite. Aleluya, tengo vida, tengo paz, porque Él es el dueño del universo y yo soy su hijo. Usted es su hija. Y la Biblia dice que así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mire qué lindo eso, aleluya. Por eso es que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque cuando usted se ocupa de la palabra, eso trae vida y trae paz. ¿Qué más dice el verso 7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso es que si usted va a Gálatas, no se lo voy a leer, en la casa usted si tiene la Biblia, escudriñelo. Usted va a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, laxidia, concupiscencia, lujuria, morbosidades. Esas son las obras de la carne.
Entonces el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso en Romanos también dice la Biblia, separado de mí, nada podéis hacer. Porque es que cuando usted y yo no nos sometemos a la palabra, no nos sometemos al Espíritu, usted está viviendo según los designios de la carne, y la carne me lleva a la muerte. No puedo someterme a Dios, pero cuando yo me someto al Espíritu, yo tengo vida y paz. Tengo el privilegio de que el Espíritu de Dios me guíe, que Él me enseñe, que Él me capacite, que Él me ayude, que Él me fortalezca para seguir adelante. ¿Qué más dice el verso 8? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire qué tremendo esto. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque Dios es santo. Usted va a 1 de Pedro capítulo 1 verso 15 y 16 dice, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿Sí ve? Sean santos porque yo soy santo. Y si usted va a Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Usted puede pertenecer a la iglesia que usted pertenezca. Usted puede ser de X o Y denominación. Usted puede ser un predicador. Usted puede ser quien sea, un cantante. Usted puede ser una persona elocuente terrenal. Y Dios bendiga a los elocuentes. Dios bendiga a los doctores. Dios bendiga a todo elocuente. Pero ese título no le sirve para ir al reino de los cielos. Para usted ir al reino de los cielos, para yo ir al reino de los cielos, tengo que aprender a vivir según las reglas de Dios. Tengo que aprender a vivir como Dios me lo enseña. Tengo que aprender a vivir como Dios me dice a través de su palabra. Le vuelvo a leer el verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios bendiga a los doctores. Dios bendiga a las personas elocuentes. Yo digo qué lindo, yo distingo doctores, médicos, que cuando van a atender a un paciente, lo primero que hacen es hablarle de Cristo, orar por él. Y muchas veces cuando ya terminan haciendo el examen, ya están sanos, porque ya Dios los ha usado a ellos para sanarlos a través de la oración. Aleluya, Dios bendiga a los doctores. Pero ¿qué quiero decirles? Pero ese título no lo va a llevar al reino de los cielos. Porque el título que lo lleva al reino de los cielos nos lo da Cristo, nos lo dio Cristo en la cruz del Calvario, cuando murió, cuando derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Allí Él nos compró el título del reino de los cielos. Allí nos dio el privilegio de ser salvos. Allí nos dio el privilegio de ser la casa del Espíritu Santo, para que nos guiara, para que nos diera vida, para que nos diera paz. Por eso es que en el libro de San Juan 10:10 dice, el ladrón vino para hurtar, matar, robar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Amado hermano y amigo que me puede escuchar o me puede ver a través de este video, mira lo que dice el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo es eso? Sí, porque es que para que el Espíritu de Dios more en vosotros, necesitamos aprender a someternos a lo que dice la Biblia. De aprender a vivir según el Espíritu y no según la carne. Porque la carne no se quiere someter a Dios. La carne no quiere ir al reino de los cielos, no puede ir al reino de los cielos. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios,
es el espíritu y el alma. Aleluya. Y si yo quiero ir al reino de los cielos, tengo que morir a mi yo personal. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Amado hermano y hermana, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo puedo yo tener el Espíritu de Dios cuando yo he nacido de nuevo? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Porque murió a los designios de la carne. Porque murió a la carne. Ahora vive según el Espíritu. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no hay maledicencia. Ya no hay mentira. Ya no vivimos conforme a los designios de la carne. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Ahora le canto a Dios. Ahora adoro a Dios. Ahora exalto a Dios. Ahora glorifico al que me da la vida. Al que me permite el privilegio de poder moverme sobre la tierra. Dios bendiga a las madres en este precioso día. Esas mujeres que se han sacrificado para dar testimonio a sus hijos. Esas mujeres que se han sacrificado para dar testimonio a sus esposos. Esas mujeres que se han sacrificado, aleluya, para poder ganar a una cantidad de personas para el Señor. Me llama la atención esto. ¿Sabe por qué? Porque en el Nuevo Testamento la Biblia me dice que muchas mujeres fueron las que patrocinaron el ministerio de Jesucristo, que muchas mujeres ayudaron a Pablo y así sucesivamente a muchos de los apóstoles y de las personas que han amado a Dios. Dios bendiga a esas madres que se han preocupado por ser un ejemplo del pueblo, que se han preocupado por ser un ejemplo de la familia. Dios bendiga a esas madres que se han preocupado por mantenerse firmes y fieles, obedientes al Señor hasta el día de su venida. Dios te bendiga, hermana y hermano. Dios bendiga a esas hermanitas que ya están ancianas, que la pasan en las rodillas clamando al Señor. A veces he tenido que decir que las hermanas que claman son mis madres. Ya no tengo esa madre que un día me trajo al mundo. Ya se fue. Pero qué lindo saber que tengo una cantidad de mamás que claman por mí, que interceden por mí, que gimen, que le piden a Dios que me ayude para llegar a la meta. Dios te bendiga, amada hermana y hermano. Que Dios bendiga a las madres en este precioso día y siempre. Aleluya. Entonces recordemos lo que dice el 9. A vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el verso 10, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Oiga, qué lindo esto. Por eso les recuerdo de nuevo el verso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no puedo seguir siendo el mismo. Mi vida debe cambiar. Porque ahora Cristo está en mí. El Espíritu de Dios mora en mí. Es maravilloso eso, amados hermanos. Ahora, ¿qué quiere hacer el Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Qué quiere hacer? Quiere bendecirnos,
quiere prepararnos para la gloria de su santo nombre. Quiere llenarnos de esa bendición del reino de los cielos. Quiere darnos ese privilegio de que los dones, el fruto, del Espíritu, gobierne, esté, llene los vacíos de nuestra vida. Por eso les vuelvo a leer el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de la palabra, a causa de la obediencia. El Espíritu vive a causa del sometimiento. El Espíritu vive a causa de la sujeción, que es lo que no es fácil. Hoy muchos no queremos someternos. Algunos dicen, yo ya tengo cédula. Algunos dicen, yo ya estoy viejo. No importa, no importa. Si Cristo está en nosotros, somos siervos del Dios Altísimo. Y si somos siervos del Dios Altísimo, hemos muerto a la carne. Yo quiero que vayamos al libro de Efesios 4, 1 al 3. En Efesios 4, 1 al 3 dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué tremendo de las personas que dicen, no, yo no puedo perdonar, no puedo olvidar lo que me hizo fulano o fulana. No, pero aquí dice la Biblia, soportando los unos a los otros en amor. Si el Espíritu de Dios está en mí, yo lo voy a soportar en amor. Yo voy a luchar por ser fiel. Yo voy a luchar por ser obediente. Yo voy a luchar para poder perdonar. Yo voy a luchar para poder vivir como Dios quiere. Así como Cristo perdonó. Jesús dijo en la cruz del Calvario, aleluya, orando por los verdugos, por los que le habían atravesado con una lanza, por los que le habían dado látigo, por los que le habían escupido, por los que le habían puesto la corona de espinas, por los que le habían abofeteado, por los que le habían tirado esputos. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estaba colgado, estaba puntillado en una cruz como un malhechor, pero allí colgado en ese madero dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos aprender a amarnos en amor. En el libro de Mateo 6:15 dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Les vuelvo a leer el verso 2 de Efesios 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo se puede guardar la unidad del Espíritu? En el vínculo de la paz. Cuando hay amor y nos amamos y nos soportamos los unos a los otros. Tal vez usted está buscando la perfección en X o Y persona. Pero yo le quiero decir que mientras estemos en este cuerpo humano, sin querer muchas veces vamos a cometer errores. Por eso es que el Señor dijo en el Salmo 146, no confiéis en los príncipes ni en hijos de hombre. Por eso es que el Señor dijo en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es que el Señor dijo en Efesios capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? En Efesios 5:1, ¿qué dice la Biblia? Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados.
Dios les bendiga a todos en esta preciosa tarde. Amados hermanos, damos gracias a Dios por esta lluvia, pero lamentablemente el ruido del sim no deja escuchar bien el mensaje. Dios me los bendiga. Voy a hacer una oración por todos ustedes y el martes, con la ayuda de Dios, les volveré a llevar el mensaje a través de un audio. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, te doy gracias por esta palabra que nos ha hablado, esta palabra que nos ha enseñado. Yo te suplico, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que esta palabra quede grabada en las tablas de nuestros corazones y nos ayude para una gran edificación espiritual. Cada oyente está en tus manos para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Dios, gracias, eres nuestro pastor. Hermano John, Dios me lo bendiga. Ya voy a terminar porque me están diciendo que no escuchan muy bien, no tiene suficiente volumen. De todas maneras, Dios me lo bendiga. De hoy en 8 días continuaremos con esta enseñanza y el martes, con la ayuda de Dios, estaremos dándoles un mensaje a través de audio. Dios me les bendiga, Dios me lo guarde. Una feliz noche, una feliz fin de semana. Muchas bendiciones. Dios los guarde.